Pero no como. No sé si es. Pero no la comer. Ah, la pero elaborar. No, en sí. Primero a ver si Juanjo come que me diga nada de niño. Mira cómo entrar aquí. Escribe bonito, Sofía, que voy a estudiar. Un espectro de enfermedades que va desde el calambre por calor hasta la forma fatal que es el golpe. Entonces, supongamos que un paciente extra motivado que le dejó su novio o novia y decide que se va a poner super fit. Y claro, como le da pereza levantarse temprano, sale un sábado a mediodía a correr en el Parque de la Carolina bajo la radiación de 11. Y se pega media vuelta a la pista y empieza con calambres, pero como está muy motivado, después de completar la otra media vuelta, empieza con náuseas, empieza con vómitos, le duele mucho la cabeza, está muy taquicárdico, diaforético, pues pasó de un calambre por calor a un agotamiento. Y si no se detiene, va a terminar con un golpe. ¿Cómo puedo diferenciar uno de otros? Porque el golpe de calor tiene que cumplir dos requisitos fundamentales para ser considerado golpe de calor. El primer requisito que cumple es que la temperatura corporal esté mayor a 40.5. Está cocinándose el pobre paciente, porque recuerden ustedes que las proteínas desnaturalizan su estructura cuando la temperatura asciende de 40. Y la segunda condición irrenunciable para que sea considerado un golpe de calor es que el paciente tenga síntomas neurológicos. Entonces, el paciente tiene la temperatura más de 45, tiene síntomas neurológicos que pueden ser muy diversos, por ejemplo, pérdida de la conciencia, convulsiones, parestesias, disartria, lo que ustedes quieran que indique el compromiso del sistema nervioso central, ahí sí se lo considera como un golpe de calor. Y de hecho, también en algunas guías se incluye un tercer integrante en este grupo para completar la triada del golpe de calor, que es la falla monotrópica. Entonces, esos son los tres criterios clave que el paciente debe cumplir. Debe tener dos de los tres, obviamente, pero casi siempre los pacientes tienen los tres criterios para golpe de calor. Entonces, como ustedes van entendiendo, el golpe de calor puede ser extremadamente grave y debemos diferenciarlo muy bien de la enfermedad por calor. ¿Sí? Que son dos cositas un poquito diferentes, aunque el golpe de calor es uno dentro de la enfermedad. ¿Ya? Enfocándonos exclusivamente en el golpe de calor, que es el más grave de todos ellos, vamos a reconocer que existen dos tipos de golpe de calor. Y vamos a poner aquí dos escenarios clínicos diferentes. Cuando ustedes prenden la televisión en verano o ven las noticias en X, aparte de la gente puteándose, van a encontrar un montón de noticias que dicen golpe de calor en España deja por lo menos 40 indigentes muertos. Entonces, en este grupo, en este golpe de calor que se presenta en personas vulnerables, personas frágiles, ¿sí? Así como a Abe Simpson alguna vez lo dejaron encerrado en el auto y se fueron a comer no sé qué cosas en la película de los Simpson. A veces pasa que en Estados Unidos y todo, países donde el verano es bien verano, las temperaturas ambientales pueden ser tan altas que si una persona no tiene los recursos, ya sean físicos o de cualquier otro tipo, para perder el calor, puede morirse por calor. Entonces vamos a imaginar un indigente, 50 años, que encima estaba por efecto de sustancias estupefacientes, está inhalando cemento de contacto, está desorientado y está bajo el calor de Barcelona a 40 grados centígrados con una humedad de 60%. ¿Sí? Entonces ese paciente, como su cuerpo no puede perder ya más calor del que ya está perdiendo, va a empezar a subir la temperatura, es decir, es un tipo de hipertermia y puede generar un golpe de calor. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un golpe de calor
clásico. ¿Cómo reconozco al paciente con golpe de calor clásico? Primero, es un paciente siempre vulnerable. O es un niño muy chiquito, o es un abuelito que vive solo, o es un indigente, es una persona que depende de sustancias y vive en la calle. Pero la característica fundamental es que la temperatura de su piel es muy alta, pero su piel está seca. El paciente luce deshidratado. Y vamos a poner ahora el otro ejemplo. Paciente masculino, joven, 25 años, que va mucho al gimnasio y quiere correr una media maratón, ¿sí? Pero no está preparado para eso. Pero como está extra motivado, sale a correr, pero llega a un punto de la carrera que simplemente se desmaya y empieza a convulsionar. Le tomamos la temperatura y tiene 40.5 grados centígrados más síntomas neurológicos, es decir, tiene un golpe de calor. Pero este paciente no tiene la piel seca, de hecho, el paciente está empapado en sudor por el ejercicio que estaba haciendo. Y aparte, después nos enteramos que para poder rendir un poquito más en el ejercicio, el paciente había utilizado sustancias ilícitas, vamos a llamarles, para mejorar su rendimiento deportivo. Sustancias ilícitas que son termogénicas, más, que ustedes recordarán que vimos en fisiopatología, la tasa muscular elevada genera una temperatura tan alta, a pesar de que en el medio ambiente no haya tanto calor. Entonces, esto es lo que llamamos el golpe de calor por esfuerzo o exercional. Como les adelanté hace un ratito, aquí la característica es que el paciente generalmente es un paciente joven y lo reconocemos porque la piel es húmeda, el paciente está sudado. ¿Cuál de los dos es más grave? El clásico. La mortalidad del golpe de calor clásico es mayor al 50%, es decir, 1 de cada 2 pacientes con golpe de calor clásico mueren. Y claro, no solamente se debe a la elevación de la temperatura, sino como acabamos de mencionar, el golpe de calor clásico afecta más a personas frágiles. Entonces no es lo mismo que te dé golpe de calor teniendo 80 años, diabético y insuficiente cardíaco, a que te dé un golpe de calor teniendo 25 años y estando completamente sano. Entonces la mortalidad de este es mayor al 50% y la mortalidad de este suele ser menor al 5%. De todas formas te mueres, pero no tanto como Pero ¿por qué es tan grave el golpe de calor? ¿Por qué la gente se muere de golpe de calor? La clave del fenómeno fisiopatológico es la desnaturalización de las proteínas. Toda la cascada se gatilla a partir de la desnaturalización de las proteínas producto de la elevación de la temperatura. Entonces lo primero que ocurre es proteínas se desnaturalizan. Ya sabemos que las neuronas son particularmente sensibles al calor. Entonces, las primeras células que empiezan a afectarse por el calor son las neuronas. Y de ahí viene la condición de que el paciente tenga síntomas neurológicos. Entonces empieza el paciente a estar desorientado, confundido, mareado, y vemos que estaba corriendo, se desploma y empieza a convulsionar. Entonces eso es daño neuronal inequívoco. Pero no todo termina ahí, porque las neuronas no son las únicas que desnaturalizan sus proteínas, sino también las otras células. ¿Qué es lo que pasa después? Como las proteínas se desnaturalizan, se activa la cascada inflamatoria. Y viene un segundo término que seguro les suena, que es la tormenta de citoquinas. Sí, entonces la IL-1 por el aire, la IL-6 por las nubes, el factor de necrosis tumoral se dispara, la redislimina, todo. Sí, es una tormenta de citoquinas que llevan a un paciente a un estado que se llama SIRS, o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya lo deben haber visto por ahí en alguna película. Pero igual ya lo veremos la semana que viene un poquito más de detalle. Y el SIRS tiene un montón de consecuencias, pero para no generar mucho problema en la fisiopatología, vamos a decir que el SIRS no controlado va a llevar a falla multiorgánica o síndrome de fallo orgánico múltiple. Es decir, los órganos van a empezar a fallar uno por uno. Lesión renal, insuficiencia hepática aguda, insuficiencia cardíaca aguda,
puede haber translocación bacteriana por alteración de las barreras mucosas. Pero también ocurre un fenómeno que es muy interesante y que deben recordar siempre. La tormenta de citoquinas induce activación plaquetaria, es decir, se produce trombosis intravascular, lo cual daña todavía más los órganos. Es más, se produce una trombosis tan bestia que los factores de coagulación y las plaquetas pueden agotarse. ¿Cómo se llama ese síndrome que se ocasiona cuando las plaquetas y los factores de coagulación se han acabado? Hemorrágico. Es una coagulación intravascular diseminada, una CID. Ya saben ustedes que la CID lleva fallo orgánico. Y en el golpe de calor excepcional, sobre todo el que se produce por el ejercicio, no solo las neuronas se mueren, los músculos también se destruyen. Y cuando los músculos se destruyen, liberan mioglobina que ocasiona rhabdomiolisis. Y la rhabdomiolisis destruye el poco riñón que queda. Entonces hay una... Y no nos olvidemos de otro detallito. Se libera el potasio intracelular. Y ustedes saben que el potasio es extremadamente tóxico para la transmisión cardíaca. Resultado, se murió de paro cardíaco tu paciente, así es que tú no actúas rápido. Entonces no es nomás así como que ya, sí, calor, enfriando, ya está. No es un cuadro sumamente complejo. ¿Ya? Eso. Listo. Vamos a ver cómo hacemos el tratamiento. Supongamos ahora que la doctora Karen estaba haciendo la rural de un pueblito playero de Malta. Dijo, cool, playa, vamos allá a la rural de todo. Sí, entonces fue a la playita y claro, al alcalde o al encargado ahí dijo, es el Día Mundial de la Salud, hagamos una carrera por el Día Mundial de la Salud. Pero hagámoslo el domingo. Y para que la gente no madrugue mucho, hagamos al mediodía, para que la gente duerma hasta las 10. Vale, pues claro, solazo, la temperatura está altísima, son deportistas poco entrenados. Entonces, claro, como él sabía que iban a estar un médico, llega un oficio al centro de salud de la doctora diciéndole que hay una actividad y que el ministerio está determinando que ella vaya a la carpita de atención a los pacientes. Entonces, la doctora llega con su cooler y su mochilita a la carpita. Y le empiezan a llegar los pacientes desmayados. El peor de todo que llega es un paciente joven de 20 años que se desmayó en medio de la carrera y empezó a convulsionar. Entonces la gente se asustó, le jalaron el dedito de la mano, le pusieron ahí un palito en la boca, ya saben ustedes lo que hace la gente cuando alguien convulsiona, y le subieron a la camioneta y le llevaron a la carpa de la doctora. Entonces claro, la doctora Karen le recibe al paciente, le evalúa, ve que la piel está húmeda, está sudoroso, está todo rojo y le toma la temperatura. ¿Dónde le va a tomar la temperatura a la doctora Karen? Rectal. No puede ser rectal, no puede ser axilar, tiene que ser rectal, porque es la temperatura central. No creo que el paciente diga nada porque el cabo está inconsciente. Si me habla de sus problemas, dice la doctora, 41.5 grados de la... ¿Quién le manda a correr? ¿Qué te pasa? 41.5 más. El mejor día de la cara. Golpe de calor. Ya está. Entonces hay temperatura alta y no es una enfermedad por calor nomás, sino es un golpe de calor. Dice la doctora. De mala suerte le tocó la forma más grave de la enfermedad por calor, que es el golpe de calor. Entonces tiene 41.5 y convulsiones. Y el enfermero le dice, doctora, póngale un granito de paracetamol. Y nos asustamos tal cual, así como la doctora. ¿Ya? ¿Le ponemos o no le ponemos? Está contraindicado. Primero, porque no es efectivo. Y segundo, si yo digo que el paciente tiene falla orgánica múltiple, es decir, falla hepática, y encima le pongo paracetamol, le terminé de dañar ese hígado. Entonces, recuerden, no se pone ni AINES ni paracetamol, sino que hay que bajar la temperatura por otros medios, los medios físicos. Entonces la doctora dice, no le pongamos paracetamol, nada, lo que sí, porfa, canalizan una vía, ¿sí? Y pone un suero lo más frío que tengas, ¿sí? Más frío que el corazón de tu ex, así le vas a poner. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que la temperatura baje rápidamente
con el suerito frío que tú le das. Pero no hay nada. ¿Y qué te recomiendan las guías en ese sentido? Te dicen que hagas una diferenciación entre golpe de calor clásico y golpe de calor por esfuerzo. En este caso, golpe de calor por esfuerzo. ¿Qué hacemos? En el golpe de calor por esfuerzo, la temperatura tiene que bajar rápidamente. Por lo tanto, el tratamiento de elección es el baño helado del paciente. Es decir, le vas a meter en una tina con hielo y le botas ahí de cabeza para que se enfríe rápido. Y si no tienes eso en tu carpita, pues la doctora tiene mucho hielo en sus coolers, entonces le pone un montón de hielo al paciente por encima y encima le echa agua y le pone hielito aquí en la axila, le pone hielito aquí en las ingles, en la boleguita, cerca de los grandes vasos sanguíneos para que la temperatura de la sangre empiece a bajar. Y la pregunta aquí viene es, ¿hasta cuánto tengo que bajar la temperatura? No mucho. Hasta 38, ¿no? Hasta 39 nada más. ¿Por qué hasta 39 nada más? Porque este es el punto en el que las proteínas dejan de desnaturalizarse. Entonces lo que voy a hacer es, a través de los medios físicos, bajar la temperatura a 29 grados centígrados en el menor tiempo posible. Te dice la bibliografía que deberías bajar entre 0,3 y 0,5 por minuto, pero claro, la doctora está ahí debajo de una carpa con los pocos recursos que tiene, pues y no sé si es que vaya a estar cuantificando cuánto baja por minuto. Lo que ella quiere es bajarle la temperatura lo más rápido posible hasta que llegue a 39 para trasladarlo a los centros. Sí. Pues aquí hay que evitar un error que a veces cometemos. Si vemos que el paciente está con golpe de calor y nada, la ambulancia del hospital. No. En ese momento, mientras más rápido le bajas la temperatura, mejor será la sobrevida del paciente. Entonces ahí la doctora, con lo poco que tiene, le echó ahí un montón de hielo y agua al paciente. La señora que tiene su tiendita con ese frigorífico gigante lleno de cervezas también colabora y le pone ahí las bielitas al paciente frías. Pero bueno, sí es que le bajaron la temperatura. Pues una vez que la temperatura llega a 39, el siguiente paso del médico de atención primaria referir al paciente a la temperatura. Y no a cualquier lado, este paciente tiene que ir a una unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué? Falla orgánica múltiple. No es un paciente que se pueda manejar en cualquier pieza de organización, requiere un seguimiento muy estricto. Entonces, teóricamente, comillas, teóricamente, para el médico de atención primaria no es tan difícil el tratamiento. Pero ¿cuál es la clave del médico de atención primaria? Que tiene que identificar rápidamente que esto es una enfermedad por calor, principalmente golpe de calor, enfriar al paciente rápidamente y referirlo lo antes posible a la hospitalización, a la terapia intensiva. Profe, ¿qué hago si el paciente sigue convulsionando? Pues la tratas como si fuera una convulsión cualquiera, que ya vamos a aprender más adelante cómo se hace, pero benzodiazepina. Si diazepam o midazolam. Eso. Si tienes que intubarle, lo intubas, si es que tienes que hacer el SP, le haces el SP, pero lo más importante es que lo... Profe, ¿y qué hago con el paciente con un golpe de calor clásico? En ellos tenemos que ser más cautos con el descenso de la temperatura. No les vamos al abuelito de 80 años, alucina con hielo. Entonces, ¿qué te recomienda la bibliografía en ese sentido? En ellos no dejas el hielo, sino que mojas una sábana, colocas la sábana encima del paciente y le das vientito a través de esa sábana. Con eso bajas rápidamente la temperatura por evaporación. Entonces no le sumerges directo de cabeza en el hielo, sino le pones una sábana y le soplas así. Entonces hay toda la sarta de curiosos que están viendo lo que haces, sí, que por lo menos le den vientito al paciente para que se está grabando video. Que no grabe. No grabe y vaya a buscar un soplador y dé vientito al paciente. No se montonen alrededor del paciente para que dejen que pierda calor, hielo. Haces eso, tú haces todo, le canalizas una viga, le pones suero intravenoso frío, alguien llama a la ambulancia. Entonces, de esa manera le salva la vida a este chico de 20 años que estaba en el hospital en el... Obviamente el paciente va a quedar con secuelas, seguro. Sí, puede quedar con enfermedad renal crónica, daño neurológico permanente. Entonces no es así nomás como no pasa nada. Por suerte, en nuestro país no es tan frecuente el golpe de calor. Pero sí tenemos enfermedad por calor frecuente. Sí, sobre todo cuando uno ve que van a hacer la carrera, Quito, últimas noticias, no sé qué cuánto, la carrera Warner, no sé cuánto. Entonces, hay tantos puestitos de Cruz Roja y de médicos por ahí porque es muy frecuente la enfermedad por calor. Pero habitualmente en el agotamiento por calor no pasa.
Entonces, esos pacientes cuando toman por calor, ¿qué haces? Pues bajas la temperatura, los hidratas, los observas y se van más suaves. Porque no tienen falla multiorgánica. En cambio, el golpe de calor tiene falla multiorgánica porque es la forma más. Entonces, mensaje para ustedes. Si es que ya se van sintiendo mal cuando están haciendo ejercicio, ya dejen eso. Ya no hagan más. Quédense por ahí, busquen un arbolito, háganse bolita debajo del árbol y descansen. No pasa nada. Más allá de la medalla de $5 por terminar la carrera, no vas a ganar nada más, así que. Unos putazos. Me dio un golpe de calor y quedé así. Creo que por estar sentado entonces me va a contagiar. Hasta aquí, preguntas, inquietudes. No. ¿Todo claro? Sí, ya. Vamos a resolver unos casitos para terminar la clase y dejar los listos para la prueba del martes. Ya. Es que todo. Claro. ¿Qué quieres? Exacto, gracias. Podría ser oral, pues. ¿Qué vas a ver? Luego pelean y cómo ponerle cero, porque dicen, no, es que yo sí le dije. Se escribe. No, pero la prueba es un casito y. Claro, bonito, así, un casito así. Pero simple, pero. Facilito. No le El golpe de calor. Vamos a ver hecho 3 casitos. Primer caso. El paciente típico que les va a llegar a ustedes a la consulta. Vamos a llamarle al paciente Adriano, de 20 y tantos años, que acude a la consulta médica porque refiere fiebre de aproximadamente 3 días de evolución, de 38.2, 38.3, congestión nasal, mucopurulenta, dolor de cabeza y dolor de garganta. Entonces, este paciente primero, masculino, vamos a ponerle 22 años Adriano, sin APP, que acude por fiebre y síntomas respiratorios. Lo llamativo, el examen físico, primero nos vamos a fijar si es que tiene inestabilidad hemodinámica o qué va. Tensión arterial, 114/69. Frecuencia cardíaca, 88. Saturación de oxígeno, 93%. Temperatura, 38.2. El examen físico, datos compatibles con la sinusitis aguda. Sí tiene. Listo. Ese es el caso clínico. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? ¿Necesitamos en este paciente realizar estudios complementarios? Sí. ¿Por qué sí? ¿Por? ¿Te va a dar los estudios de laboratorio si es bacteriano o no? No. Ya vamos a ver un poquito sinusitis más adelante para que lo sepan. Y les hago una pregunta simplísima y es lo primero que se tienen que hacer ustedes en el examen. ¿Este paciente tiene una fiebre con signos de alarma? No tiene. ¿Tiene algún signo de alarma? ¿Tiene focalidad neurológica? No. ¿Está tosiendo sangre? No. ¿Tiene dificultad respiratoria? No. ¿No le duele el pechito? Tampoco. Las articulaciones tal vez, pero es por la fiebre. ¿Está con alteración hemodinámica? No. Entonces, este paciente es un paciente con fiebre autolimitada de probable origen infeccioso viral. Es una sinusitis aguda de origen viral. ¿Qué hacemos con él? Tratamiento de la sinusitis, paracetamol y base. Entonces este es el primer caso clínico que puede estar haciendo el examen. Entonces aquí saben inventar y poner que le van a pedir tomografías, que le van a pedir biometría, PCT, nada, tiene una fiebre en el paciente sin factores de riesgo, joven, de foco claro, no necesita el examen de laboratorio ni nada complementario. Empieza el tratamiento. Profe, la pregunta del examen es ¿cómo maneja el paciente? Sí, ¿qué haces con el paciente? Pero la pregunta te va guiando y te va pidiendo. Dice, por ejemplo, a ver, diagnóstico, primero, ¿este paciente tiene reflux o no tiene reflux? No. Así, no identifico reflux, es una fiebre autolimitada de origen infeccioso en un paciente sin factores de riesgo. Perfecto. Tratamiento. Paracetamol más el tratamiento específico de la enfermedad, que bueno, como es una sinusitis aguda viral, lavados nasales, descongestionantes y para la casa. Sí, yo tengo que saber eso.
Y con eso ya está. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este caso clínico? Identificar que este paciente es un paciente sin factores de riesgo, una fiebre viral autolimitada y que seguramente se va a ir a la casa solamente con tratamiento sintomático porque no necesita mayores estudios. ¿Dónde está el error en este paciente? Empezarle antibióticos, el error está en hacerle tomografía, el error está en hacerle exámenes de laboratorio y cosas innecesarias. Es un paciente joven, sin factores de riesgo, menos es más, menos intervenciones, más éxito. Entonces ese es el caso clínico. Ahora vamos a ver un caso clínico un poquito diferente. Aquí sí nos vamos a demorar un poquito. Segundo escenario, segundo caso clínico. Si está el doctor Juan José de guardia en emergencia y llega don Ivancito. Don Iván es un paciente de 67 años de edad, hombre, como es de la vieja escuela, sí se autopercibe como hombre. Paciente hombre. El anterior no. No, el anterior era que variable. está siendo tratado por un linfoma de Hodgkin. Yo lo estoy intentando decir. Otro linfoma no. Está en tratamiento quimioterápico y va por su sexto ciclo de ECHOP. Yo creo que es por tu. Interferón. El ECHOP es la. Esta es la que. Póngale la quimioterapia. Entonces así le resumimos, porque cada letra es un fármaco. Este es el rituximab, es el ECHOP. Y no es que está en tratamiento con quimioterapia. Yo creo que es igual. No sé, pero tú. El paciente está en tratamiento con el ECHOP. Recibió su último ciclo hace aproximadamente 8 días. Está ciclando. ¿Ya? El paciente acude a la consulta por fiebre. Más malestar general. El doctor Juan José le está revisando la emergencia y el paciente dice: doctor, yo no quería venir, pero mi hijita me trajo obligado. ¿Será que ya me puedo ir a la casa? La respuesta clara es no, porque es un paciente con fiebre y letras. Es un paciente oncológico inmunosuprimido. Entonces, este paciente, el error sería mandarlo a la casa con paracetamol y observarlo, porque el hecho de que tenga una inmunosupresión ya nos indica que puede tener una causa potencialmente grave. Pues la respuesta es no, don Ivancito. Primero tenemos que evaluarle y hacerle unos exámenes de laboratorio. ¿Y cómo empieza la evaluación? Por la historia clínica. Bueno, la temperatura ya les vamos a ver. ¿Cómo están los signos vitales de don Iván? Estamos con tensión arterial de 128/79, con una frecuencia cardíaca de 114, una saturación de oxígeno de 92%, está con una temperatura de 38.4 grados centígrados y póngale una frecuencia respiratoria de 20 ya, para dar los signos vitales completos. Al examen físico, ¿qué se objetiva? Nada, es un examen físico anodino, normal. Si le revisamos senos paranasales, normales, no hay eritema faríngeo, los campos pulmonares están limpios, no hay soplos, no hay visceromegalias, no hay lesiones en piel y tejidos blandos, por lo tanto el examen físico es anodino. No, Ivancito, no le encontré nada. Pero igual es un paciente inmunosuprimido, no siempre el foco es claro, tengo que investigar un poquito. Como el doctor dice, bueno, paciente febril, paciente inmunosuprimido, oncológico, se podría hacer una neumonía febril y para confirmar eso le va a pedir una biometría. Entonces el doctor José le pide una biometría. Entonces la biometría nos dice que don Ivancito tiene unos leucocitos de 1250, unos neutrófilos de 369, con unos linfocitos de 620, el resto entre monocitos y basófilos, está con una hemoglobina de 10.9, está con plaquetas de 480.000. Como el doctor es prevenido, le pidió una PCR también. La proteína C reactiva está en 71. Y eso. ¿Vale? No le pidió CD4, porque los CD4 se los pide aparte.
Sí, no le pedimos el ¿ya? Ese es su paciente. ¿Qué tiene? Neutropenia. Ya, no tiene que buscarle más focos de ninguna vaina rara, tiene neutropenia. El doctor dice, don Ivancito, lo que usted tiene se llama neutropenia febril. Y don Ivancito y la hija, wow, su doctor sí sabe. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Con un solo examen me diagnostico bien el doctor. Ya. Entonces ahora la pregunta de la hijita del doctor, y mi papito se tiene que quedar hospitalizado. Y don Iván parte de la ver feísimo, así como que no, ni se te ocurre. Pero tú, para estar seguro, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a clasificar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a calcular ahí? Vamos a calcular el más. Ya descargaron la aplicación, abran la aplicación, busquen ahí más SC. Sí, pasa repitiendo. La aplicación, no hay problema. Y vamos a calcularle el más que los ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el NIP? El NIP. Creo que no podemos iniciar sesión. Vamos a ver qué nomás tiene más índice. Nos dice, ¿cómo está el paciente en este momento por sus síntomas? Es una enfermedad leve, en realidad. Solo tiene fiebre y dolor del cuerpo. No tiene nada más. ¿Está hipotenso? No. 5 puntitos para el paciente. ¿Tiene EPOC? No. ¿Qué tipo de cáncer tiene? Tiene un cáncer hematológico. No tiene un tumor solo, tiene un cáncer hematológico. Sin infección micótica. ¿Está deshidratado? No. Son 3 puntitos para el paciente. Cuando empezó la fiebre, ¿el paciente estaba hospitalizado o en el ambulatorio? En el ambulatorio. Son 3 puntitos para el paciente. ¿Cuántos años tiene Ivancito? 67. ¿Ya? ¿Cuántos puntos tiene en el MASCA? 24 puntos. Entonces es mayor a 21. El paciente de bajo riesgo. Vaya a la casa. Vaya a la casa con amoxi. ¿Hacemos cine? No, es líquido. Entonces no vamos a hacer cisne porque es un tumor hematológico. A ver, don Ivancito, te cae bien, doctor. ¿Qué salió? Que es un paciente de bajo riesgo y que vamos a mandar a la casa. Entonces, doctorcito, ¿qué me tomo? Amoxi. Voy a tomar amoxicilina con ácido clavulánico y levofloxacina y paracetamol. Y venga en 3 días para que le vea a su oncólogo de cáncer. Resuelto el asunto. Ese es el caso clínico que va a hacer el doctor. Es con dosis. Pero vamos a hacerle la receta. Y eso es lo más importante. Dicen que en el fármaco no les han enseñado, no sé. No. Pues no les han enseñado, vamos a aprender a hacer la receta. Ya, entonces, como es un paciente ambulatorio, ya lo que es receta de hospitalización, ya han de ver en el APE, en los pacientes hospitalizados. Como es un paciente ambulatorio, vamos a hacer una receta para el ambulatorio. Entonces, acuérdense que las recetas habitualmente tienen 2 partes. La de la izquierda, que es la parte técnica de la receta, que se queda habitualmente en la farmacia, y la del lado derecho, que es donde están las explicaciones sobre el paciente y donde debemos incluir recomendaciones no farmacológicas, es decir, nos alarman según las normativas del Ministerio de Salud. ¿Ya? Entonces, ¿qué ponemos acá? Obviamente el nombre del paciente, don Iván no sé qué cuánto. ¿Ya? La identificación del paciente. Vamos a poner el diagnóstico. Siempre acuérdense de poner el diagnóstico codificado con el CIE-10. Y aquí, después de que dice RP, vamos a poner el ¿qué nos dice la normativa actualizada? Que en la parte izquierda, de hecho, nosotros solamente vamos a poner los nombres genéricos de los fármacos. No vamos ya a incluir nombres comerciales, que antes sí se nos permitía incluir aquí nombres comerciales. Ahora dicen que no, que aquí solamente vamos a poner nombres genéricos. Y el comercial, si es que queremos, lo ponemos en la parte de que es para el paciente. Entonces, ¿cómo vamos a recetar? Primero, al principio activo. Amoxicilina / ácido clavulánico, dosis o presentación farmacológica que son 875 comprimidos, 125 miligramos, sin abreviaturas, todo escrito. Aquí tenemos que poner la forma farmacológica, si es ampolla, si es que es tableta, si es que es cápsula. Si es que no saben, no se compliquen, sólido oral. Ya está.
Así como ponen en el ministerio. Eso. Sólido oral, es decir, con sólido oral dejas la tabletas para que sean cápsulas, comprimidos, tabletas, lo que sea. Ajá. Pones moxilina isotonico 875 miligramos, sólido oral, número, vamos a mandarle 14 en letras y números. En adultos es más fácil porque no tienes que poner, por ejemplo, 200 miligramos de 5 mililitros, 120 ml, es pediátrico. Aquí en adultos es directo, ya está. ¿Dónde? 2, leo mucho así. Vamos a mandarle, como es medio gordito, don Iván, vamos a mandarle 750 miligramos. Para la sí. Igual, sólido oral. Número 7. Y como está bastante incómodo don Iván con la fiebre, vamos a mandarle tratamiento para la fiebre. Vamos a mandarle paracetamol. Pero 500 es muy poquito, porque es Un gramo. grandecito, don Iván. Gramito. Vamos a mandarle un gramo. Un gramito, eso. Entonces, Claro, un gramito. Un gramito. Pegamos un gramito. Mandémosle unas 15, que le sobra y no le falta. 15. Tomar en un día. Aquí firman, ponen sus datos y ya está. Entonces esa parte seguramente se va a quedar en la farmacia del ministerio, el centro de salud, de la FIBECA, la farmacia, lo que quieras. Y ahora vamos a relatar la parte del paciente, porque el paciente dice, ¿y qué hago con esa pues doctor? En la parte derecha van a estar las indicaciones del paciente. Pues aquí sí te permiten colocar el nombre comercial del medicamento. ¿Qué vamos a poner aquí? Amoxicilina, ácido clavulánico. Entre paréntesis vamos a poner el nombre del medicamento, el que le guste, vamos a poner Curán. Aquí pongo la dosis, 875 sobre 125 miligramos. 2 puntitos, tomar un comprimido o una tableta por vía oral, aunque suene redundante, cada 12 horas. Si quieres le pones la hora, 7 AM, 7 PM, por 7 días. Listo. Como digo, aunque suene obvio, o sea, si dices tomar, tiene que ser por la boca. Para el paciente no es tan obvio. Entonces, porfa, explíquenme. Entonces, aplicar un óvulo cada noche por una semana. El paciente viene bravísima, le dice, doctor, no me sirvió de nada. Es más lo que me difícil de tragarse esas pastillas. Está bien. Y peor si es un supositorio. Si el paciente dijo que era una pastilla grande y que no era un supositorio, entonces evítense inconvenientes, hagan cuenta que el paciente no sabe y escríbanle con todo. Pues hay unas pastillas que son así de este vuelo. Hay la que se llama Endialdigel, no sé si han visto, que tiene este vuelo. Entonces tú la ves y tú dices, este es un supositorio fijo. No, está bien. Si no se tumba el tamal por el culo. No. ¿Puedo poner igual que como Sí, me parece que no, ya después ya cuando si tienes una marca preferida, pones una marca que quieras. Sí, la que te ponga el congreso. Ya. Aciclovir. Segundo, levofloxacino. que me pague el congreso. Pones el nombre comercial, vamos a poner Trux. 750 miligramos. Aquí vas a poner tomar una tableta o un comprimido. Villaray, cada día, luego del almuerzo, por una semana. Supongamos que el paciente no le vas a mandar Levos, no le vas a mandar metronidazol, por ejemplo. Entonces aquí en la indicación debes poner, entre paréntesis, no ingerir alcohol durante el tratamiento hasta 3 días después de terminar el tratamiento.
que lo dejes escrito, por si al paciente se le ocurre tomar alcohol y le pasa algo, no diga, no, es que el doctor no me dijo. Sí, yo le pregunté si es que podía tomar alcohol y me dijo que sí. Obviamente no te preguntó, supuso que tú ibas a decir que sí y le dio síndrome de altavoz. Entonces, déjalo por escrito. Y 3. En las vacaciones. El paciente va a tomar paracetamol para la temperatura. Vamos a poner aquí paracetamol. ¿Qué marca? 1 gramo. Vamos a mandarle como analgán. Tabletas. No he visto nunca. Puntito. Y vamos a poner. Tomar una tableta Solo eso. vía oral hasta cada 6 horas, solo en caso de fiebre. Aquí entre paréntesis pones temperatura mayor a 38 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estás prescribiendo aquí? Lo que nosotros llamamos un PRN. Entonces, no le estás dejando al paciente el medicamento con horario. Le estás indicando que se puede tomar el medicamento hasta cada 6 horas, es decir, 4 veces en el día, pero solamente en el caso de que tenga fiebre. Entonces, es la forma en la que tú prescribes un PRN, porque si tú pones paracetamol 1 gramo en caso necesario, el paciente dice, chuta, ¿cuál será el caso necesario? Estoy con náusea, entonces dice que me tome analgán cuando en caso necesario, entonces voy a tomar eso para la náusea. No, tienes que especificar exactamente cuál es el caso necesario. Lo mismo pasa en el hospital. Sí, a veces en las indicaciones ustedes ven en el hospital que dice paracetamol, 1 gramo intravenoso por razones necesarias. Y la enfermera dice, ¿y cuáles son las razones necesarias, doctor? Entonces tienes que tú especificar así tal cual, para que no te estén llamando a las 3 de la mañana. Doctor, el paciente de la cama tanto tiene 38 de fiebre y ahí dice el nicho de paracetamol perenne, ¿le pongo? Tienes que ponerlo, por eso dice paracetamol perenne. Pero es tu culpa porque no especificaste bien que le pongas si la temperatura es mayor a 38. No te olvides acá las recomendaciones no farmacológicas. ¿Sí? Le vas a decir a don Ivancito, usted por su enfermedad no puede comer vegetales crudos, no puede comer frutitas crudas, no puede comer frutitas con cáscara, no puede comer carne término medio, todo bien cocinadito, tome agüita de botellón, todo eso le pones en no farmacológicas y en signos de alarma le enumeras cuáles son los signos que le deberían motivar a que acuda a la emergencia o que venga a revalorar. Fiebre persistente, dolor de cabeza severo, molestias urinarias, aparición de diarrea, etc. De esa manera sabe el paciente que si aparece alguno de los que está aquí escrito, tiene que regresarse a la emergencia o regresar a tu consulta para que te lo vuelvas a ver. Eso es lo que te dice la normativa que tú tienes que incluir en tu receta. Firmas los 2 lados, sellas y se fue. ¿Ya? Tú lo ves en 3 días o lo ve el oncólogo en 3 días. Y si el paciente tuviera que quedarse ingresado, pues eso ya lo van a ver en la práctica, o ya lo vieron que pasa. Ya. De este tema, preguntas, inquietudes, curiosidades. No. ¿No? ¿Quedamos súper claros? Verán, el martes es la peor. Maravilla. Es la más facilita de todas. ¿Cuánto tiempo tenemos para la prueba? Pero sí, ¿Un caso? son los mismos casos. Sí, los mismos. Pero este no. ¿Será? Solo le cambia el nombre del paciente. A ver si me equivoco. Le pone Jonás Báez. Jonás Báez. Listo, chicos. Nos vemos el martes entonces. Nicolás Báez.